Hola chicos, buenas tardes, buenas noches a todos. Empezamos 3 minutitos antes. Vamos a ver que todo vaya conectando. Déjame hacer las comprobaciones como siempre. A ver si vamos conectando. Aquí lo estamos viendo. Perfecto. YouTube ha conectado. Vamos a ver si Facebook. Este va un poquito más lento. Lo tenemos aquí. Este va un poquito más lento. Mira, ya se escucha. Vale, vamos a quitar la voz. Vale, estamos todo controlado. Bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy sabéis que también vamos a canalizar un ritual con unas calabazas y unos ingredientes que he estado poniendo hoy en Instagram. Recordad que Instagram es mi modo de hacer como publicidad, ¿no? De anunciaros lo que se va a hacer. A ver, dejadme que voy a... Algo está sonando por aquí, dejadme que quite la voz. Ahí. A ver, que tenemos ahí pequeños problemas. Se me ha parado hasta la música, ¿por qué? Ah, no, sigue, vale. No sé si la música la escucháis. ¿Se escucha la musiquita? Voy a subirla una pizquita. Yo creo que ahora sí. Bien, estaba diciendo que hoy es viernes, mañana aún están las tiendas abiertas, que necesitábamos lo que es un lápiz de madera, un lápiz de un color, no un boli, un lápiz de color lila o violeta, un palillo. Yo he preparado aquí un poquito de lo que enciendo las velas, un papel en blanco, una calabaza de estas o de las redondas habituales, o bien semillas de calabaza, que no se nos caiga, que yo siempre las guardo porque me encanta plantarlas, porque hay que sacar la flor de la calabaza para los que lo quieran hacer de esta forma, ¿veis? No sé si lo veréis. Hay dos formas de hacer este ritual. Y el ritual, ayer estaba paseando a mi pequeño, al perro, y cuando paseo por el campo es cuando conecto con lo más natural, ¿no? Las energías que hay ahí. Y empecé a ver unas imágenes, os lo cuento porque ha sido gracioso al mismo tiempo que me impactó un poco, ¿no? Empecé a ver como si fuesen indios. Yo no sabía exactamente qué estaba viendo. Yo siempre que tengo las vivencias, yo veo donde estoy andando, veo la tierra, veo las cosas, pero veo traspuesta una imagen que es la que yo estaba viendo. Como antes, cuando teníamos aquellas cámaras, ¿os acordáis grandes que a veces se hacían fotos dobles sin querer? Pues así es como vemos la evidencia, ¿vale? Como imágenes translúcidas. Entonces empecé a ver como una especie de indio y yo le decía, ¿quién eres? Dice, soy navajo. Me decía, soy navajo. Y me empezó a dar una serie de información de su tribu, de hace miles y miles y miles de años. Eh, Antes de Cristo, me dijo, eso sí me acuerdo que me dijo, antes de Cristo estábamos nosotros. Y, y le dije, ¿tienes algún ritual para la noche de Halloween, pero algo que no se haya dicho, que no esté visto, que sea diferente, que la gente lo pueda hacer y que sea un ritual muy potente? Y me dijo, por eso estoy aquí, porque te leí la mente antes de que me lo dijeses. Entonces yo seguía paseando al perro y de golpe me empieza a mostrar cosas, una calabaza. No me mostró precisamente esta, me mostró las antiguas que eran redondas y grandes. Me decía, mira, y ellos plantaban y se les hacían unas calabazas enormes, de aquellas que nosotros no somos capaces ni de levantar. De hecho me dijo que la calabaza es muy antigua, que es de las primeras prácticamente verduras que se plantaron. Me dice, una calabaza, dice, o bien, dice, lo ideal sería plantar la semilla de la calabaza porque es cuando más fuerza va a tener el ritual. Entonces vamos a explicar cómo hay que hacerlo, ¿vale? Él está aquí presente, él me ha dicho que va a asistir este ratito, la energía de él estará aquí. Y a ver, espérate que no sé qué es lo que pasa aquí hoy. Vale. Eh, Pero sé que me va a ir guiando. A ver, él ya me ha dicho más o menos cómo es el ritual, pero me va a guiar por si hay algo que no lo digo bien o tal, me rectificará él, ¿vale? Porque fue, ya os digo, fue ayer paseando al pequeño mío
Y a ver, es un ritual. Dice que ahora mismo, la noche de Halloween, aquí la tomamos y imagino que por allí a la otra parte del mundo igual es una noche como que se creen que es todo de muerte y de tal. No, ellos lo celebraban como de prosperidad, ¿vale? Como de arreglar las cosas para que los campos y todo diesen que fueran fructíferos, que todo fuese bien, para liberar cargas. Ellos utilizaban mucho para liberar lo que es cargas de la mente que no podían a lo mejor soltar, o si tenían algún bloqueo, lo hacían todo a través de la calabaza. Entonces le pregunté, ¿y cómo hacemos nosotros esto si la mayoría de gente no tiene campo como para poderla plantar? Me dijo, muy fácil. Cogéis una maceta a poder ser de las antiguas de estas de barro, sino cualquier maceta, pero la ideal sería una maceta de, ahora luego os saludo a todos, una maceta de estas de barro, tierra normal, de plantar plantitas. Y lo que vamos a hacer es, cogeremos la tierra que vayamos a poner, si no toda la bolsa, una parte, una porción de la tierra entre las manos. Nos la pondremos aquí, justo, a ver si se me ve, justo aquí donde el plexo solar, ¿vale? Y con toda la intención vamos a cargar esa tierra, cada uno a su forma, con su santo, con su arcángel, con el universo, cada uno como sienta las energías. Cargaremos esa tierra poniendo la intención de que nos ayude a hacer el cambio de nuestros miedos y de nuestras sombras. Ahora os explicaré por qué. Una vez eso, yo siempre bostezo cada vez que cargo las cosas, pero bueno, la apartáis y la dejáis en un cacharrito o en algo, porque luego habrá que poner más tierra. Bien, eso tenemos ya el primer paso, ¿vale? O sea, poner la intención en todo el proceso de tal. Para ir bien habría que empezarlo hoy, pero como es el viernes, hoy es el directo, mañana se empieza a preparar todo y lo podéis hacer entre mañana o el mismo día 31, ¿vale? Entonces se coge un papel en blanco y con el lápiz de color lila o boli de color lila apuntáis. Y me ha marcado, porque le digo, pero lo ponemos en negativo y me dice, pon miedo a, por ejemplo. Yo de hecho lo he apuntado, por ejemplo, ¿no? Tengo miedo a no tener dinero o a que no me llegue el dinero. Pues pongo miedo al dinero. O sea, no pongáis el no, pero miedo al dinero. Miedo a no tener salud, a estar sola, miedo a estar sola, miedo a la enfermedad, perdón, es que lo estoy diciendo de memoria, miedo a que me falte el trabajo, o sea, buscar la forma de no poner el no, a que me falte trabajo, a que no llegue la salud o que no llegue la abundancia. Bien, una vez esté esto apuntado, podéis hacer con un folio todo lo que queráis, las líneas que queráis, ¿vale? En este caso, imaginaros que tenemos el folio ya, ¿no? Bueno, yo tenía uno aquí agujereado para no liarla. Cogemos el papelín y con el color lila lo clavaríamos, ¿vale? Imaginaros, clavamos el papel y con este papel clavado pondremos la tierra que habíamos preparado en la maceta y eso encima de la tierra que hemos preparado. Entonces, lo que vamos a hacer es prenderlo, quemarlo, prender el papel. Y diréis, ¿y el color qué pasa? El color se quedará ahí, no se va a quemar, ¿vale? Porque no se va a quemar. Y si se quema un poquito, pues el papel se quemará enseguida, el color le costaría más. Luego, lo que haríamos es, el color se caerá, porque una vez el papel se queme, el color se va a caer, sacamos el color y cubrimos la ceniza del papel de lo que no queremos, cubrimos con el resto de la tierra y lo ideal sería poner las semillas de calabaza, ¿vale? Lo ideal sería ponerlas ahí, o bien germinadas o tal cual secas, regarlo y poner más tierra. Este es el ritual exacto, el de las semillas. Pero me ha dicho, dice, como habrá mucha gente que no van a tener semillas como tú, de lo que vamos a hacer es trabajar con la calabaza. Entonces, imaginemos que se ha quemado el papel, ¿bien? Imaginemos que no está y esto es el color. Vamos a imaginar que esto es el color. El que no tenga un color violeta, para no comprar una caja de colores, lo que podéis hacer es eso de encender velas, una cerilla de estas grandes, un palillo, lo pintáis con un colorcito violeta, ¿vale? Que es transmutador. Entonces lo que hacéis es, hacéis un pequeño agujero
aquí en la calabaza, ayudáis con alguna tijerita, un cuchillo o algo, y este lápiz lo claváis dentro y lo ponéis así en la maceta. O sea, como si hubieseis plantado la calabaza que ya está crecida en la misma maceta, ¿vale? O sea, se trata, imaginemos, aquí no tengo ahora una... Imaginemos que esto es la maceta y yo la pongo aquí con el color que la va a sujetar más o menos un poco. Se trata de que la madera, el color o lo que es la, digamos, la cerilla larga, conecte la calabaza con la ceniza del papel que acabamos de escribir. ¿Bien? ¿Se entiende bien? Ahora luego os respondo si hay preguntas sobre el ritual. Para que esta simple maderita lo que va a hacer es transmutar, porque me ha dicho que dice la calabaza. Dice la calabaza es una gran transmutadora de energías. Dice, y la noche del 31 y el día 1 de Todos los Santos, dice, es como si tuvieseis un pie abajo y otro arriba. Los dos mundos, vivos y muertos, están conectados. Dice, por eso te hago poner en el papel como te lo he dicho. Y yo le decía, es que según el Ho'oponopono hay que ponerlo todo en positivo. Dice, ahí no. Dice, porque lo que vamos a hacer es liberar nuestras propias sombras, nuestros propios miedos. ¿Para qué? Al ir creciendo las semillas, la misma planta y todo va haciendo esa transmutación de todo. Por eso os digo que lo ideal sería plantar las semillitas de la calabaza, ¿vale? Tardan más en salir, es una planta que crece muy rápido y da una flor muy rápido, ¿vale? En el Instagram tenéis la foto de la flor. De hecho, en mi tierra, la flor de la calabaza y la flor del calabacín, hacemos un dulce muy bueno, es un manjar. Allí la venden en los mercados como si fuese una cosa habitual, ¿vale? Yo a veces la planto en garrafas cortadas y en un par de meses tengo ya flores para poder comer, ¿vale? Entonces se trata de eso. El día 31 preparamos eso y el día 2, tras el 1 de Todos los Santos, el que haya puesto la calabaza ya podrá soltarla de ahí y lo que tenéis que hacer es cocinarla al horno, al vapor, en forma de puré, ya la manera de comerla cada uno como quiera. Y no hace falta que os la comáis entera, o sea, una porción de, ¿vale? Vosotros o toda la familia, ¿eh? Allí no tenéis por qué solo vosotros. Aunque el ritual hayáis hecho solo vosotros, lo puede comer toda la familia. Bien, eso estará cargado de las energías de los indios navajos, que son los que han cedido ese ritual. Me encantó porque cuando canalizaba con ellos me daba mucha información de su forma de vivir. Incluso no es que me riñese a mí, pero me estaba diciendo que nos estamos cargando todo, que el agua está viva, que el agua tiene su propia esencia, que la tierra está viva, que todo lo que hay en Madre Tierra está vivo y que nos lo estamos cargando. Y que por eso están habiendo estas manifestaciones tan bestias, vamos a decirlo así, con el clima, con los volcanes, con todo. De hecho, como yo tardo más o menos media hora, entre media hora y 40 minutos en dar el paseo, me dio muchísima información. No es nada que no sepamos, lo sabemos todos, pero sí me entristecí mucho. Me puse triste porque le decía, es que de pensar que entre todos lo podríamos cambiar. Y Nayel me dijo, mañana en el directo explicaremos eso, que es muy fácil y la gente no sabe cómo hacerlo. Bien, volviendo al ritual, a ver, ahora intentaré mirar las preguntas que tengáis. ¿Me dejo algo? Eso, los que hayáis plantado las semillas, hay que esperar a que salgan las semillas, ¿vale? Entre 2-3 meses. Una vez salga la semilla, es una planta como una enredadera, sale muy rápido. Os tenéis que comer la primera flor. La primera flor que salga, las hojas, el polen y eso no, lo que es la hoja, os la tenéis que comer. Cruda, lo ideal sería cruda, por ejemplo, una ensalada y cruda es una flor que no es muy buena, no tiene un sabor malo. Porque esa flor llevará impregnada todo el ritual de estos meses que ha tardado en salir. Entonces el indio me decía, lo ideal es plantar las semillas, aunque tarde más en salir. De hecho, yo lo voy a preparar con semillas en mi casa esta noche y las voy a plantar.
como están muy secas y no las he germinado, hay que regarlas más a menudo y ya está, salen igual, ¿eh? Entonces dice, cuando te comas la flor, también hazlo a conciencia, porque esa flor tendrá impregnada la transmutación para que todo en ti cambie, todo el miedo que tienes de todo lo que has escrito, verás cómo viene todo cambiado y empezará a manifestarse. Así que yo lo tengo claro, yo lo voy a preparar, lo voy a hacer, y los que no tengáis semillas, yo sí voy a plantar la semilla, y los que no, pues ya sabéis, una calabacita, acordaros el color clavadito, y el día 2 ya la podéis sacar y hacer al horno, cocinarla, como vosotros queráis, ¿vale? Voy a escucharle un momentito, ¿vale? A ver si tiene que decir algo o algo me he dejado. Dice que sí, que quiere dar un mensaje. Ay, ya me da calor. Hay energías que dan mucho calor y otras que dan mucho frío. Me está enseñando su imagen, su cara, la misma que me enseñó paseando, para que sepa que es él. Vale, escucho. Y nos dice: queridos hermanos, os quiero transmitir esa energía tan ancestral, ya que todos vuestros ancestros somos nosotros. Todos somos uno. Todos venimos del mismo sitio, del mismo lugar, de la misma dimensión, aunque no lo creáis. Todos venimos de la misma conciencia. Es una conciencia tan grande que abarca todo el planeta Tierra. Sé que muchos de vosotros respetáis el planeta y sé que muchos de vosotros intentáis mantenerlo todo equilibrado, pero la gran parte de la humanidad no está respetando ese equilibrio tan necesario para poder vivir y poder seguir viviendo en este planeta. Debéis volver a vuestras raíces, debéis volver a respetar y a mantener el equilibrio. Madre Tierra os dará lo que necesitáis en cada momento. Es hora de finalizar tanto materialismo, tanta urbanización y volver a la vida que se llevaba antes, sencilla, con trueques, con conformidad de todo lo que nos llevaba Madre Tierra, sea bueno o no tan bueno. Cuando venía una tormenta, siempre se agradecía desde el corazón, ya que aunque en algunos lugares pudiese ser devastadora, siempre acababa trayendo abundancia en muchas otras cosas. Hay que cuidar los ríos, los mares, ya que ellos os dan también vuestro sustento. Y de no ser así, habrá también un equilibrio forzado por ella. Siento tener que decirlo así. Nosotros estamos para que también se mantenga este equilibrio. Nuestras energías están descendiendo continuamente para poderos ayudar y poder hacer que despertéis de estas mentes tan dormidas que gran parte de vosotros tenéis. A muchos os sonará como a cuento, pero si esto es que os suena tan raro todo lo que estáis oyendo, simplemente escucharais el aire, el agua cuando llueve, los ruidos de la naturaleza, todo lo que la Madre Tierra nos ofrece, os aseguro que lo que estoy contando yo se quedaría corto con lo que vosotros podríais ver. Todos y cada uno de vosotros
tenéis esta conexión en vuestro interior. Simplemente hay que escuchar a vuestro corazón, a vuestro chakra corazón, ya que él tiene más fuerza que vuestro propio cerebro. Dicen que es al revés, pero os aseguro que no. Cuando el corazón habla y no es escuchado, se manifiesta a través del cuerpo. En cambio, la mente, cuando os habla y os da estas ideas que a veces tan retorcidas son, os hace daño mentalmente, continuamente. Y encima vosotros le dais más fuerza porque creéis que es real. Creéis que lo que estáis viviendo y viendo es real. Por eso siempre y siempre digo a todo el mundo, escuchad a vuestro corazón, no a vuestra mente, porque vuestra mente os hace ver cosas que no son reales. Y vuestro corazón os hará conectar con esas energías de la Madre Tierra, esas energías que ahora tan importantes son. Preparad el ritual, porque cuando llegue la primavera, todos los que hayáis plantado las semillas y hayáis podido comer la primera flor, notaréis, tanto físicamente como a nivel energético, vuestro cambio de vida. Os lo aseguro, ya que en mi tribu y todas las tribus lo hacíamos y nunca nos faltaba de nada. Ay, gracias. Me está haciendo sentir muy feliz. O sea, es una energía muy diferente a la ayer y una energía diferente a los arcángeles. Es una energía como más humana, ¿vale? Es una energía como si fuese mucho más humana. Bueno, ellos han sido encarnados también en humanos, pero me hace sentir una energía como si formáramos parte de ella, como si hubiésemos sido también ellos, ¿no? Y me da tranquilidad. Cuando canalicé con él me dio muchísima tranquilidad todo y que la imagen era un poco extraña para mí, ¿vale? Bien. Ahora miraré si tenéis preguntas sobre el ritual. Le estoy preguntando a Nayel. Dice que mire si hay preguntas. ¿Tenéis alguna duda sobre el ritual? Victoria, ya sabes lo que tienes que hacer. Mi querida Victoria Blanco, que siempre está en los directos, es la que monta los vídeos, es la que me ayuda altruistamente también. Aquí hacemos una cadena de ayuda altruista, así que montar el vídeo de la mejor forma posible para que podáis ver o entender lo del ritual, ¿vale? Pero voy a mirar aquí si tenéis alguna pregunta y si no, continuaremos con la rueda de preguntas. A ver, vamos a ver. Hola Belinka, Adriana, hola Adriana Peño, USA, Filo. Vale, pero espera, estoy mirando a ver si hay primero, antes, si alguna pregunta del ritual. Vale, aquí no sale nada del ritual y a ver si hay aquí algo más. Dice Mamen, porque el lila es el color que me fascina. Sí, el lila, violeta, son colores transmutadores, ¿vale? Y él me mostraba en todo momento un color así entre azul, violeta, mezclado. Digo, bueno, lila, violeta, más o menos. Si no tenéis colores, no los compréis, ¿eh? O sea, cogéis cualquier... Estos son cerillas de estas largas de encender velas. Esto, o incluso un palillo de los que tengáis por casa, ¿eh? Simplemente que pinche la calabaza, ¿vale? El que lo haga con calabaza. Hola Belén. Ana, no puedo estar presente en todo el directo, pero mañana lo miro en diferido y hago el ritual con mucha ilusión. Lo sé, Ana, sé que lo harás. Hay que decir que Ana trabaja en un sitio precioso, precioso. De hecho, este verano que entra tengo que ir porque quiero volver a estar ahí.
Y bueno, lo hemos estado hablando, que quiero volver a mi tierra a visitar precisamente este sitio. ¿Pueden ser semillas recién sacadas de la calabaza? Sí. Estas están secas, pero estas tardan, por ejemplo, tardarán un poquito más en salir porque están secas, pero no están al horno ni nada, son naturales. Entonces, para hidratarse, tardan un poquito más. Pero frescas yo a veces las planto, de los tomates incluso, y salen, ¿eh? O sea, salen... Ya os digo, lo ideal, me dijo él, es la semilla. Lo ideal es la semilla. Entonces lo que se puede hacer es plantar bastantes semillas y la primera flor que salga, porque ya es como una enredadera, o sea, crece muy rápido. Jacqueline dice, por fin puedo escribir en el chat. Se ve que teníais problemas para escribir, ¿puede ser? Sigo leyendo. Vale, veo que preguntas de... Estaba leyendo a ver si había algo más del ritual. Vale, Victoria se encargará lo más rápido que pueda de subiros el vídeo, ¿vale? Entonces, si todo está ok. A ver, ¿qué pasa por aquí? Vale, creo que no me he dejado nada. Vamos alternando entonces. Bien. A ver, Nayel, que no sé qué me estaba diciendo. Ah, me dice, ni siquiera te has presentado. De bueno, ya estaremos, empezado. Bueno, ya sabéis que me llamo Eloisa. Los que seáis nuevos, me llamo Eloisa. Soy vidente, medium, canalizadora, sanadora a nivel cuántico, toroide, a distancia. Bueno, nací con estos dones, ¿vale? Y ahí estamos para lo que necesitéis. Dice Nayel, procura decir quién eres, que hay gente que no te conoce. Me estaba riñendo. Bien. A ver, Nayel quiere que os aclare una pequeña cosa. Dice que es muy fácil. Eh, vale, dice que la creencia es solo una constitución mental, que la construimos mentalmente nosotros, ¿vale? Y encima le damos poder, que es lo que me estaba diciendo. Dice, es muy fácil cambiarla a vuestro antojo, trabajándolo mucho. Dice, eliminar las creencias asignadas por la sociedad, por los familiares, por el karma que se lleva al encarnar. Me está mostrando así como que venimos, a veces encarnamos con cosas que no se han sanado en otras vidas y siguen siendo como creencias, ¿no? Como digo yo, como dije en aquel directo, que uno era panadero y cuando volvió a encarnar dijeron, oye, esta niña, qué facilidad tiene para hacer pan y cosas, ¿no? Pero porque venía con también lo de la anterior vida. Dice, ya es hora de renacer y generar vuestro propio destino, generar y construir vuestra propia historia de vida. Dice, el sistema de creencias es una ilusión que os mantiene atados inconscientemente a que suceda eso una y otra vez. Dice, en lo que creéis, en lo que hacéis, en lo que la mente os hace creer que debéis hacer, porque sigue siendo una ilusión, meramente una ilusión. Y la ilusión mental que creáis con la mente constantemente, vais colocando piezas a piezas en ese puzzle y dándole cada vez más poder. Que por ello os mandamos constantemente ayuda, porque ahora son momentos precisamente de eso, de trascender, de centrar vuestras mentes y de saber que lo que estáis haciendo es crear una idea y darle poder vosotros mismos. Y es cuando se crea la realidad. Me está hablando y tengo los ojos abiertos porque me está enseñando al mismo tiempo imágenes y me está mostrando todo lo que está pasando en nuestro planeta, todo a nivel de madre tierra, a nivel de sociedad, a nivel de
no quiero nombrar más, ya sabéis a qué me refiero, todo lo que está sucediendo, la opresión que estamos teniendo, el miedo a que haya cortes, el miedo a que haya eso, que haya lo otro. Entonces, claro, miedo genera más miedo y esos miedos generan que nosotros pongamos la idea en nuestra mente. Le estoy diciendo que me vaya corrigiendo si digo algo que no, ¿vale? Generamos en nuestra mente más miedo. Es como si hiciéramos entre todos una conciencia colectiva y generáramos un egregor muy grande de miedo. Y ese miedo se construye otra vez con más miedo dentro de nosotros y es como una cadena, ¿no? Es como la rueda del hámster haciendo más miedo y construyendo más miedo y construyendo más miedo. Y que es momento de que todos sepáis que somos grandes creadores de nuestra propia realidad, que no es como nos la ha descrito la iglesia, ni en el colegio, ni nada. Por eso van a cambiar tantísimo la forma de educación y todo lo que dijimos hace mucho tiempo, porque van a tener que cambiar todo esto para estructurarlo de otra forma. Entonces, dice, es tan sencillo que parece complicado. Es cuando os venga en la cabeza, madre mía, van a cortar la luz, vamos a estar mucho tiempo ahora sin luz, madre mía, que voy, cómo voy. Cuando, antes de que empiece esto, no alimentemos la mente. Distraeros, dicen ayer, distraeros con música, pintando, cosiendo, cada uno con su saliendo a pasear, ¿vale? Porque se trata de que todo el planeta desviemos esas ideas que tenemos en nuestra cabeza, porque me lo dice continuamente, dice, es que lo que está pasando va a suceder sí o sí, pero porque cada vez le estáis dando todos más poder. Dice, y si supierais que si todos a la vez hiciéramos este trabajo y lo trabajáramos, podríamos parar lo que está pasando. O sea, directamente pararlo. Y yo le decía, parar lo que ha empezado, dice, hasta lo que está pasando que la gente está enfermando, por no decir nombres. Ya sabéis que ahora está todo muy, que no podemos decir nada, ¿vale? Dice, incluso con la mente tenéis tanta fuerza que incluso comiendo algo que está en mal estado, con el poder de la mente no os haría daño en el cuerpo, ¿vale? Me lo mostraba así, queriendo decir, mirad si tenéis potencial y potencia cada uno de vosotros. Y yo lo típico, ¿no? Joder, ayer pues enséñame a esto, a otro y así, pues, y me lo decía, crea la idea, créala. Imagínate esa idea, dale forma, como cuando estás soñando despierta que te quedas así y dices, ¿a quién no le ha pasado que dices, oh, madre mía, cómo me gustaría tener? A lo mejor uno dice, pues yo quiero un Ferrari, ay no, pues yo quiero una casita en el campo, ay, pues yo quiero un hombre, pues yo quiero una mujer, pues yo quiero ser más joven, ¿no? Es crearlo, ¿no? Lo de joven también lo pregunté yo, que sepáis que también le dije, bueno, y físicamente dice, bueno, eso ya estamos hablando ya de cosas mayores, me dijo. Dice, pero llegaría a ser posible también que la piel se estirara y que la piel, dice, pero trabajando mucho, dice, y perdéis el tiempo a los 2 minutos. Es que la mayoría de gente cuando se ponen a trabajar eso, a los 2 minutos ya están, que algunos ni llegan a los 2 minutos, de hecho yo me pongo ya y mi cabeza y se me va, ¿no? Bien. Quiero que trabajéis todo en eso que nos dicen ayer, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de parar eh, eso que puede acontecer en estos 6 meses que nos vienen, ¿vale? Octubre ya ha entrado, ya ha terminado, de hecho casi, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, porque son los meses calientes, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Y se puede complicar mucho todo. Fijaros que yo antes estaba diciendo, de hecho llevamos diciendo Nayeli y yo desde, no sé si era diciembre o enero, lo del tema de los cortes de luz, de tener alimentos y ahora está empezando a salir en la televisión. Y llevo, que ¿a cuánto hace que no lo digo? Un mes y algo, porque Nayeli dice, déjalo de decir porque es que estáis generando, han visto que el avisar ha generado más miedo en la gente. Por eso dejé de decirlo, ¿vale? No por eso significa que no tenga que suceder, ¿eh? Así que vamos a crear, vamos a intentar parar, hacer ese muro que podemos hacer entre todos. Están siendo muchos los canalizadores que estamos intentando darle la vuelta, porque si lo hiciésemos sí lo cambiamos todo el futuro, ¿eh? Toda la humanidad. Pero bueno, es complicado, hay mucha gente dormida, muchísima. Bien, vamos a mirar, uy, un montón de audios.
Luego te contesto, cariño, que estoy en directo. Me está escribiendo Bruixeta, por si lo ven en directo. Luego te escucho, mi amor. Vale. Bueno, empiezo por aquí, Nayef. Venga, vamos a contestaros. A ver, vamos a centrarnos. Metatron está aquí también. Ay. El arcángel Miguel, me han dicho que estarán aquí, y Nayel, ¿vale? Por si tal, vamos a ver quién va contestando. Vamos allá. Me dice, mami, me encanta tu jersey de hoy. Sí, me lo puse adrede para, digo, como no tenía nada de Halloween, digo, vamos a poner así algo de estrellitas o de... Si quieres en privado te digo dónde lo he comprado, porque es un sitio que está todo muy barato y nos está volviendo locos a todos. Es por internet, ¿eh? Yo luego te lo digo en privado. Em, Belén, gracias Belén. Mm, mm, mm. Vale, imagino que Victoria ha subido algo aquí. La flor de calabaza, vale, sí, Victoria habrá subido, os ha subido información, lo he visto ahora, de la flor de la calabaza. Bueno, hay que decir que en mi tierra hay un dulce muy típico del Montsià, que lo que hacemos es una yetada, no sé cómo se dice en castellano, es huevo, harina, un poquito de agua y la flor, las hojas, se quita lo de dentro, las hojas se mojan en eso como si hiciéramos un rebozado sin levadura, se fríe y luego se le pone miel y aquello está, es un manjar, os lo aseguro, es un manjar. Entonces allí es muy típico comerlas, pero también se pueden comer en la ensalada, ¿eh? O sea, así tal cual, son flores muy buenas. A ver, sigo escuchando. A ver, eh, a ver, espérate, Jacqueline, que te ha elegido a ti, pero he visto que arriba me escribes, Jacqueline Bermúdez, y abajo veo que también. Entonces, uy, qué calor, por Dios. Esperarse que me arromangue la. Uf. A ver, a ver, he visto que me has escrito varias veces. Buenas tardes, por fin podemos echar, bajamos. ¿Qué me has puesto aquí? Jacqueline, tienes un mensaje, ¿vale? No me has dado detalles. Vamos a ver. ¿Qué hacer? No te lo dirán. Nunca te dirán si hacer una cosa o la otra. Pero vamos a ver qué mensaje recibes y de quién. Te va a contestar el arcángel Miguel, me dice. Vale, vamos a escucharlo. A ver qué te dice, Jacqueline. Y dice el arcángel Miguel. Querida mía, sé que hay momentos difíciles en la vida y decisiones. No sé si la palabra es abrupta. Es que me ha dicho una palabra que no entiendo. A ver, otra. Difíciles y decisiones también difíciles de tener que tomar. Escucha a tu corazón, Jacqueline. Solo puedes escuchar a tu corazón, no a lo que la mente te dice, ya que la mente te responderá lo que habitualmente se hace en estos casos, lo que la gente suele hacer con este tipo de cosas. Por eso te digo que escuches a tu corazón, porque él manifestará en tu cuerpo lo que está bien o no está tan bien. Me está enseñando imágenes, Jacqueline. Voy a ser cauta, ¿vale? Me dice que estás dudando entre una decisión y, y claro, como que tu mente te dice, todo el mundo haría eso o eso sería lo correcto. No,
no hay correcto ni no hay no correcto, ¿vale? Dice que escuches lo que la energía del chakra corazón te dice, porque a lo mejor tu mente, otra vez con las creencias, a lo mejor tu mente te dice, voy a tomar esa decisión porque claro, es que todo el mundo lo ha hecho así, claro, si yo... No, no, fuera, fuera creencias. Escucha a tu corazón. Si el tomar una decisión que va en contra de la corriente de todo el mundo, pero tú sientes positividad en tomar esa decisión, tómala. Porque es la única forma de que puedas avanzar y hacer este cambio que tanto anhelas hacer. Y solo lo puedes hacer haciendo este cambio desde el corazón. Porque me dice que si le das poder a la mente y tomas esa decisión desde la mente, dice que quizás te equivoques. Fíjate, nos suelen decir qué hacer, ¿eh? Te aseguro que los arcángeles no dicen qué hacer. Pero te ha dado una pista, yo creo que muy grande. Pero no tomes una decisión rápido, ¿vale? Céntrate en cuando pregúntate a ti misma, si hago eso, ¿cómo me sentiré? Si en vez de hacer eso, hago eso otro, ¿qué me pasará? Haz estas preguntas, porque tu corazón te hará perder el miedo, porque el miedo está aquí. El miedo está solo aquí en la mente, porque siguen siendo creencias, ¿vale? Entonces el corazón te dirá, vas a respirar, te vas a sentir liberada, por ejemplo, ¿no? Es una emoción, es una sensación. Entonces, cuando le preguntes, no esperes una respuesta en voz, sino cómo te hará sentir en aquel momento tu cuerpo. Porque nos habla muchas veces y no le sabemos escuchar, no sabemos escuchar el cuerpo. Y muchas veces queremos tomar decisiones, es que mi madre lo ha hecho así, voy a bajar un poquito la voz, es que mi padre lo ha hecho así, es que, ¿me entendéis? Espera, sé que se ha subido, depende de la musiquita. Vamos a bajarlo un poquito, bien. Entonces debes escucharlo desde tu corazón, es lo que me dice el arcángel Miguel. Si no nota nada más, Nayel. Nayel dice que confíes, que no tengas miedo, porque el futuro será positivo. Y me dice, tomes una o la otra. Es como que me muestra que tienes dos opciones. Nayel me dice que tienes como dos opciones y que no estás segura porque las dos pueden conllevar cambios, no sé si a nivel familiar o a nivel... No quiero dar más detalles, como que va a haber un cambio ahí potente, ¿vale? Hazlo desde el corazón, ¿vale, Jacqueline? Bien, vamos a mirar el Facebook. Hola, Ivana. Sí, nos dice Vic. Clase de canalización y de cocina al mismo tiempo. Sí, buf, eso tendría que haber hecho otro canal. Yo seguro que, madre mía, con lo que me gusta a mí, enredar. Ania no pierdo tiempo, pero sí me gusta muchísimo enredar, mucho. Les Borraines, mira, Carmen es de mi tierra, es verdad, de Les Borraines no me acordaba. Borraines en castellano puede ser borrajas, las hojas de la borraja. No sé cómo se dice en castellano, que también se hacen igual. Oh, qué buenas, por Dios. Mamá, si me veis cuando venga, prepara este postre. Porque hace años, pero años, ¿eh? Les Borraines, sí señor. Mira, pues no me importaría que alguien, porque aquí no hay, esto está más seco con borrajas. Mira, has hecho, o sea, borrajas, no sé cómo se decía en castellano, borrajas. Vale, vamos mirando, dame un segundo. Estoy en Facebook, vamos a ver qué hay por aquí. Sabéis, me están pidiendo como auxilio, ¿no? Sabéis que no soy yo, cariño. Nayel va eligiendo, ¿vale? Yo voy bajando y a ver qué me va diciendo. A ver, besitos, Belinka. Adriana, sigo bajando, ¿no? ¿Qué hago, Nayel? A ver, es que
¿Sabes qué pasa? Que yo leo las preguntas y como os veo, noto vuestra energía, que estáis como desesperados. A ver, yo creo que sí, ¿verdad, Nayel? A ver, va parado. Vale, vamos a ver, Belinka. Eh, quiero preguntar, se me cancelaron, jolín, con los anuncios ahí fuera. Se me cancelaron varias clases y quiero saber en lo económico, lo laboral, qué tengo que hacer. Preguntas muchas cosas, vamos a ver qué te dicen, ¿vale? Requiero se mueva todo para crear calidad de vida. No tengo entradas, vale. O sea, es un cúmulo de lo que acabamos de hablar, Belinka. Vamos a ver quién te contesta. Me dice que te va a responder también el Arcángel Miguel. Vale. Belinka, busca dentro de tu interior porque has desconectado tu escucha interna. Tantas cosas, tantos frentes abiertos han bloqueado tu don. Tienes la sabiduría interna, la energía y la preparación para responder a todo lo que me estás preguntando. Simplemente escuchándote a ti misma, simplemente escuchando a tu corazón y cómo, no dándole poder a la mente. Nayel lo ha explicado antes. Sois grandes creadores de vuestra propia realidad. Utilizad pues esos dones tan potentes, porque siempre miráis las cosas desde el miedo, desde la carencia, desde el no poder. Y tenéis que cambiar y transmutar todo esto ya, porque sois seres magníficos, seres especiales, seres con mucha luz. Y debéis entender que habéis venido para eso. Por eso estáis transitando justo en este momento vuestra encarnación. Cuando más complicada está la humanidad, para poneros a prueba, para ver de lo que sois capaces de hacer y de crear. Que nada, que ninguna idea, que ningún proyecto negativo bloquee esa luz que tienes. Pon intención en una cosa, en una sola cosa. Céntrate en esta. Da preferencia a la que más necesites en este momento. No dejes muchos frentes abiertos. Céntrate en uno solo y verás cómo en el momento que enfoques toda la energía en ese punto, sucederá la magia. Abrí los ojos porque me estaba enseñando como que hay muchas... sé que... Eso es de las energías, ¿eh? Es como que te disipas, es como, me estaba enseñando, es que tiene tantas cosas que sueltas su energía a trocitos y no la canalizas en una sola cosa, ¿vale? Dice que tienes fuerza para centrarte en una cosa. Busca de todas las que me estabas preguntando, cuál es la más necesaria y más urgente en este momento, ¿vale? De las que me has dicho para no volverla a decir y centra toda tu energía, toda tu idea, genera esa imagen, ese sueño, esa imaginación en decir, vamos a suponer, por ejemplo, por poner un ejemplo, necesito el dinero suficiente para pagar el alquiler, los alimentos y el médico que necesito pagar de mi hijo, por decir algo, ¿no? Bien, pues centra la energía en universo, hazme llegar, universo, ángeles, cada uno su creencia, hazme llegar lo que necesito y hazme ver de la forma más clara cómo puedo generarlo o cómo me puede llegar. Porque si nos ponemos así mirando al cielo a ver si me caen los billetes para pagar eso, pues como que no.
porque no venimos aquí a estar así esperando a ver cuándo me llega. Yo quiero una casa con un huerto, a ver cuándo me llega, porque no nos van a hacer ni caso. Vale, entonces, céntrate, mentalízate, decir, ¿cómo puedo hacerme ver bien claro cómo puedo generar o eh, eh, cómo se puede generar esa economía que necesito tan urgente? Y de verdad, en el momento que lo hagas bien, verás cómo de golpe empezará un amigo que te dirá que sale en trabajo, el otro que te dirá, oye, mira, pues en tal sitio hacen, o mira, hay un sorteo de carros de comida y seguro que te toca. Eso es así, te lo digo en serio. Aunque nos cueste creerlo, ¿ves? Otra vez creencias. Ay, a mí no me va a tocar. No, ¿por qué no? Me va a tocar a mí, claro que me va a tocar a mí. Si lo necesito, me va a tocar a mí. Esa es la energía. Y dejar atrás todo lo negativo. Y sé que es difícil hacer eso, porque yo precisamente lo estoy haciendo continuamente. Pero desde que lo estoy manifestando con más potencia, estoy notando los cambios, os lo aseguro. No vienen en un día, ¿vale? Pero se notan, de verdad, se notan muchísimo. Tenemos altos y bajos y entiendo, la vida no es fácil, pero recordad que nuestra alma ha decidido encarnar justo en este momento, justo en este año y justo aquí en la Tierra. Y por algo es, ¿vale? Dice Belinka, mil gracias, Nayel, Miguel y Elo. Pero acuérdate, Bel, céntrate en una sola cosa, no todas a la vez, porque todas a la vez no podrás poner todo el poder que hay que poner, ¿vale? Estoy preguntando. Dice que lo hagas, es que me está diciendo que tienes fuerza y que si lo haces te saldrá bien, pero una cosa, una detrás de otra. Cuando una la tengas, a por la otra, no todas a la vez, porque si no dice que no sacarás nada. ¿Vale? Así que da preferencia a lo más urgente y cuando lo tengas o se solucione, a por la otra cosa. ¿Vale? Bueno, espero que todo se solucione, ¿vale, cariño? Vienen fechas ahora también que estaría muy bien que todo esto se arreglase. A ver, me has dicho para el otro lado, ¿verdad? Ay, espera que me tengo que ir a YouTube, perdona. Me va. Dice Carmen, buenas noches, Elo. A pesar de los tiempos que corren, nos transmites desde la calma y la esperanza. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Eh, es que nos complicamos mucho la vida y yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo también tengo mis sombras y también tengo mis cosas. Pero yo he hecho un cambio en 6 meses brutal. Más adelante os diré todo lo que estoy transitando. Y cuando os lo diga, no os lo vais a creer. Em, Mi cuerpo enfermaba, no había forma de recuperarme. No había forma, cada vez estaba peor. Tengo 2 enfermedades autoinmunes, he tenido 4 cirugías, he estado 2 veces a las puertas fallecida o como se diga, o a las puertas. Y cada vez iba a peor. Y tuve que tomar una decisión muy, muy, muy seria de valorar mi vida o seguir como estaba. Entonces, desde que escuché a mi corazón, sin, sin pensar en los miedos, decir, ay, madre mía, y cómo voy a vivir, y de qué voy a comer, y madre mía, y cómo siempre estaba con el miedo, ¿no? Y os aseguro que el primer mes fue duro porque digo, ay, madre mía, el cambio es muy, muy fuerte, ¿no? Pero todo va fluyendo y llega un momento que es como, no sé cómo explicaros, es como si fuera de pasotismo, ¿no? Como, que sea lo que Dios quiera, ya me da igual. Yo ahora mientras esté tranquila me da igual todo, ¿no? A veces pongo este de pasotismo, pero os aseguro que si lo vas trabajando y dices, bueno, pues cuando me vea otra vez a punto de morir me preocuparé. Antes yo siempre tenía miedo, madre mía, que me da otro brote, que no me vuelvan a ingresar, porque me han puesto tubos por todos los lados y ya una dice, se acabó, es que no quiero más. Se lo dije el otro día al médico, es que no me vais a hacer ninguna prueba más, se acabó. Y desde que dije esto, estoy mejorando. Todas mis cositas voy mejorando. Entonces es muy importante la mente, muy, muy importante. Y ya os digo, yo estoy contenta ahora mismo del proceso que estoy haciendo y he visto que todo lo que me decía Nayel, que yo cuando me lo decía me enfadaba con él, le decía, sí, claro, lo dices como si fuese fácil, ¿no?
Y Metatron también me acuerdo que me hacía así como palmaditas en el hombro. Venga, va, que yo también he sido humano. ¿Me vas a decir que no vas a poder con eso? Y yo siempre decía, jolín, es que estoy harta. Es que ya está bien. ¿Qué más tiene que pasar ahora? Y él siempre me mostraba unas imágenes muy como de cuento, como de fantasía. Y yo encima decía, y encima eso, ¿no? Y luego encima me lo corroboraba con la televisión, con el anuncio de Pandora, que os lo expliqué en el otro directo, ¿no? Eh, pues está sucediendo, está sucediendo. Y me he dado cuenta de que ellos me lo hacían ver así para que yo creyese en lo que me estaban diciendo. Y lo estoy creando yo. Todo lo estoy creando yo. No ellos, yo. Vale, es lo que quiero que entendáis. Ellos nos ayudan, nos orientan, nos dicen, pero los grandes creadores somos nosotros. ¿Vale? Bueno, vamos a mirar a ver qué no hay más por aquí. ¿No? ¿Sí? ¿No? Estoy preguntando a ver si... Eh, sí, no, sí, no. Mira, te va a dar un mensaje, Carmen. Vamos a ver. ¿Te va a responder Metatron, Carmen Ramos? Vas a tener un mensaje. No lo has pedido y te lo van a dar. Vamos a ver qué te dice. Dice Metatron, eres como la estrella que os hicieron ver que guiaba a los reyes en Belén. Eres una guía, eres una portavoz, eres un alma que puede liderar a muchas otras almas. En tu camino de vida has venido también a ello, a hacer entender a otras personas, a despertar, a que vuelvan a estar conectados a esa alma, a esa conciencia, aunque a veces te llevas algún fiasco. Pero es tu trabajo, forma parte de tu camino de vida y tú lo sabes muy bien. Utiliza ese don de energía de liderazgo para poder desempeñar cualquier trabajo, cualquier cosa que te propongas, porque verán esa energía en ti, verán esa energía de poder conseguir todo lo que te propongas. ¿Me está enseñando imágenes, Carmen? No sé si sueles estar siempre hablando delante de gente o tu trabajo va relacionado con eso, o sueles estar con grupos de personas y sueles explicar cosas tú. No sé, es una imagen, te estoy viendo hablar con personas, un grupo considerable, y como que confían en ti, como que... ¿Ves? Tú me has dicho a mí, tienes una energía que das mucha tranquilidad, Telo. Pues tú tienes una energía de liderazgo. Si tú quieres convencer a una persona de algo, lo puedes hacer porque tienes esa energía de convencimiento, de liderazgo, de que se sientan seguros contigo. ¿Vale? Yo creo que te lo están diciendo por si estás planteándote o formar parte o ya eres parte o habías pensado hacer algo así, como que te dan una orientación, ¿no? De vales para eso, puedes utilizarlo para tu propia vida. Yo creo que tú ya eres consciente de la forma que me lo decían, pero como que te faltaba un poco de confirmación y confianza en ti misma, ¿no? Bien, ese es tu mensaje, espero que te haya podido ayudar, Carmen. Eh, ¿Veis? A veces no se preguntan cosas y ellos saben igual lo que necesita la persona escuchar. Vale, vamos a mirar alguno más. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos aquí.
Sí, es que aquí se me queda trincado. Es que esto va, el Facebook está fatal. Salen los comentarios muy lentos. A ver, sigo bajando. Dice, yo lo voy a hacer filo. Digo, yo también filo, claro que lo haré. Y tanto. Ah, por cierto, hay una cosa que no puedo decir ahora de momento, pero hay una chica, está en los directos, que hizo el ritual de Alu, el de las plumas, y ya veréis lo que le pasó. Lo hizo y yo espero que venga ella aquí a hablar en directo y lo cuente ella. Si se anima, así que me estás escuchando, sabes quién eres. Tienes que animarte un día a venir aquí y contarlo. Y así también vas rompiendo tú. Porque el primer día que haces el directo te pones muy nerviosa. Luego ya es como una cosa más, ¿sabes? Es como, estoy aquí con toda mi familia. Pero el primero fue, yo estaba como un flan también, ¿eh? A ver. Mm, Esperarse que me ha marcado dos. ¿Cuál? Sí, pero las dos no nos da tiempo. Una de las dos. Ya. Carmen Germán. A ver, ¿qué te quieren decir algo? ¿Te va a responder Nayel, Carmen? Dice que necesitas empoderarte como mujer. Me está enseñando como que necesitas confiar en ti. Como por ejemplo hoy que me pinté los labios rojos, no es un color que me suele poner. Y Victoria, y rojos y rojos y rojos, lleva meses así y hay que quitar tabúes, ¿no? Hay que quitar esos tabús. Pues algo parecido, ¿no? Em, Tienes que quitarte estos tabús, Carmen, como, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ser todo como siempre ha sido? Si quiero hacer eso, lo hago y punto. No te juzgues a ti misma, me dicen ayer, porque te juzgas mucho y siguen siendo creencias. Me está diciendo ayer que te diga, estoy siendo cautelosa, Carmen? Como es directo. Em, Me dice que cuando te empoderes, confíes en ti y estés enraizada, como conectada con la tierra, como con esa energía de empoderamiento femenino, ¿vale? Decir, soy una mujer y voy a conseguir lo que yo quiera cuando yo quiera y cuando a mí me apetezca. Me dice que te lo diga así. En este momento es cuando tú tendrás el control, porque de momento no lo tienes. Me dice que te lo diga así. Y me dice que añada que tus dudas generan desconfianza. Me dice que te lo diga así a secas, que dice que tú lo entenderás. ¿Vale, Carmen? Es que veo imágenes, pero quiero ser cautelosa, ¿vale? Espero que te haya ayudado, cariño. Bueno, chicos, llevamos ya una hora y un poquito. Sabéis que me va a tocar cortar el vídeo ya. El viernes que viene yo aviso por Instagram. Sabéis que en Instagram suelo avisar y mira, esta vez se me había olvidado por Facebook. Lo puse solo en las historias de Facebook, así que os recomiendo que lo miréis también en Instagram. Perdón. Y una cosa más, iros suscribiendo a Telegram, a Alma, Cuerpo y Luz, por lo que pueda venir. Estoy avisando porque igual nos quedamos sin YouTube, sin Facebook. Vamos a ver qué va a pasar. Así que iros poniendo, por ejemplo, en este caso el Twitch no lo manejo aún, lo tengo también, pero no lo manejo aún. Y igual nos toca hacer algún vídeo desde allí.
Así que Telegram, buscad Alma, Cuerpo y Luz y os vais siguiéndolo desde allí por si nos quedáramos sin poder conectar y vamos a ver si lo que son tipo WhatsApp, porque WhatsApp no tal, pudiésemos tener algo de al menos de comunicación, ¿vale? De momento vamos a cambiar eso que ha dicho de nuestra mente, nuestras creencias, porque lo que se avecina si no lo cambiamos va a ser muy potente. Precaución, acordaros de comprar el propóleo, tintura de propóleo, no dejarlo de tomar en todo el invierno. Sin miedo, frecuencia elevada, positividad y no habrá nada que os afecte corporalmente. Fuera miedo, ¿vale? Porque con el miedo bajáis la vibración y entonces os debilitáis y es cuando pueden entrar los ataques virales y todo eso, ¿vale? Así que, bueno, nos vemos si todo va bien el viernes que viene. Si no, yo os pondré algo, ¿vale? Pero espero poderlo hacer. Y Victoria, lo más breve posible, os hará el montaje del vídeo para que lo podáis ver. Y si no, pues cualquier cosa, escribís, por ejemplo, en YouTube, debajo del tablero de anuncios, se pueden dejar comentarios. Si tenéis alguna duda sobre el ritual, lo podéis dejar ahí, que ahí yo manejo mejor. Me es más fácil que el YouTube, ¿vale? Lo ponéis allí y allí mismo en público os contesto y así la gente si lo ven lo pueden tal. Así que bueno, todos mañana a por macetita tierra y a plantar las semillas, ¿vale? Bueno chicos, pasar muy buen fin de semana. Ánimos a todos, vamos a poder con todo lo que nos están lanzando, esos, vamos a decir esos, y la luz va a vencer, ¿vale? La luz va a vencer. El final es así, la luz va a vencer. Lo dicen ayer y lo dicen todos. Bueno, besos a todos. Pasadlo muy bien.